Bueno, vamos a empezar entonces el coloquio vascular. Como vienen, bueno, no tuvimos nosotros la semana pasada porque fue feriado, bueno, asueto, no sé, tuvieron en el otro coloquio, no sé cómo les fue con anemia. Empezamos, no sé si pudieron ir a las teorías, si leyeron un poco la teoría. La parte de generalidades es un poco para recordar un poco, retomar un poco temas de la teoría, pero en realidad ustedes ya los tendrían que haber visto, pero vamos a hacerlos un poco rápido. Entonces, como número 1, dice que describe las enfermedades más frecuentes del sistema cardiovascular. En general, pueden nombrar, por ejemplo, las que principalmente vieron en la teoría, en que se hicieron más hincapié. No sé qué hicieron. ¿Alguien quiere responder? Si quiere, leo lo que puse. Bueno, Yo puse las enfermedades más frecuentes del sistema cardiovascular son hipertensión, arteriosclerosis, cardiopatías e insuficiencias cardíacas. Las fui nombrando nada más. perfecto. Está bien, por ahí, para irnos un poco más al detalle, si tienen alguna descripción, ¿qué sería la hipertensión? ¿Alguien escribió algo de hipertensión? Sí, profe, yo escribí. La hipertensión consiste en un aumento persistente de la presión arterial, la fuerza ejercida por unidad de superficie sobre las paredes de las arterias. Puede ser esencial o idiopática, que se da en el 90% de los casos donde su causa implica una compleja interacción entre hábitos vitales inadecuados y expresión génica. También puede ser secundaria, donde surge como consecuencia de otra enfermedad, generalmente endocrina, y se da en un bajo porcentaje de casos. Perfecto. Sí, como vos decís, está perfecta la definición. Recalcar que en general es idiopática, es un causante multifactorial, que no se sabe con detalle qué es lo que la causa. Por otro lado, para relacionarlo con las demás enfermedades que fueron nombrando, también la hipertensión va a estar involucrada o va a estar relacionada con otras de las enfermedades que nombraron, como por ejemplo la aterosclerosis, que también va a contribuir a la cardiopatía isquémica, ¿no? Que también puede estar relacionada a una insuficiencia cardíaca, para que vayan relacionando unas con otras. Que la hipertensión si bien es una enfermedad del sistema cardiovascular, también va a contribuir al desarrollo de las otras enfermedades que también nombraron. Entonces, nombraron la hipertensión arterial, después tenemos la aterosclerosis o arteriosclerosis, y luego esa se divide en otras subdivisiones, digámosle de alguna manera, dentro de las cuales se encuentra la aterosclerosis, que es de la más común, digámosle. ¿Alguien puso algo de eso? Una descripción corta nada más para ver de qué se trata y luego sí. Yo puse de la arteriosclerosis. Hola, dejé de escuchar. No sé quién estaba hablando, si Agostina, creo. Ah, bueno, sí, porque no sé quién estaba hablando y se cortó. Puse la palabra arteriosclerosis significa literalmente endurecimiento de las arterias. Se trata de un término genérico que refleja patrones de engrosamiento de la pared arterial y pérdida de elasticidad. Y bueno, después de la aterosclerosis que vos habías mencionado, puse que es la configuración más frecuente e importante en la clínica. Se caracteriza por lesiones de la íntima, ateromas, que sobresalen a la luz vascular, pudiendo obstruirla o debilitar la media. Perfecto, eso está bien. Y la aterosclerosis también podría,
Entonces es un factor de riesgo importante, por ejemplo, para qué otra enfermedad que también es una de las que nombraron. Está muy implicada con qué. Cardiopatía isquémica. Exacto, sí. Es uno de los principales factores de riesgo o causantes de que luego se pueda desarrollar una cardiopatía isquémica. Perfecto. Y bueno, para terminar esta pregunta, nos quedaría entonces, si alguien quiere escribir la insuficiencia cardíaca congestiva, una descripción corta, y la cardiopatía isquémica. Insuficiencia cardíaca congestiva se produce cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre a una velocidad insuficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos. Y puede ser de dos tipos, puede ser de tipo izquierda, y a causa de la izquierda se puede dar la derecha, siempre que se obstruye una parte del lado del lado izquierdo, siempre afecta a la parte derecha. Es como que es una balanza que se hace. Perfecto. Sí, está perfecta la definición. Y como vos decís, si bien la insuficiencia cardíaca puede comenzar a partir de una insuficiencia cardíaca izquierda, con el tiempo esto va a terminar generando probablemente un aumento de presión en los pulmones, que luego termine también afectando a la parte derecha del corazón, generando una insuficiencia cardíaca derecha también, como vos bien dijiste. Y bueno, nos quedaría cardiopatía isquémica. ¿Alguien puso algo? O si quieren de alguna otra patología. Hay otras patologías, yo para hacer hincapié un poco en lo que ven en la teoría y en lo que se centra también el coloquio. ¿Alguien tiene algo de cardiopatía isquémica? Profe, yo puse que es la designación genérica que recibe un grupo de síndromes relacionados por su fisiopatología y asociado a la isquemia miocardia. Un desequilibrio entre la llegada de sangre oxigenada y la necesidad del corazón. No solo conlleva una falta de cantidad suficiente de oxígeno, sino también que reduce la disponibilidad de los nutrientes y la retirada de los metabolitos. Perfecto. Entonces, justamente, como dijo la compañera, cardiopatía isquémica va a hacer referencia a una isquemia que sufre el miocardio o el corazón directamente, que bueno, dependiendo de cómo sea esa isquemia, va a ser de diferente gravedad. Y como les dije anteriormente, uno de los principales causantes de esta cardiopatía isquémica, o el principal factor de riesgo, es la aterosclerosis en las arterias coronarias. Bueno, perfecto. No sé si alguien quiere agregar algo más. Si no, podemos pasar directamente a la segunda pregunta, que habla de los factores de riesgo de este tipo de patologías. ¿Qué encontraron de eso? Va a haber factores de riesgo que, por un lado, pueden ser modificables o aquellos que no son modificables. ¿Quieren empezar por los no modificables? ¿Quién tiene algo de eso? Yo tengo que los no modificables, es decir, que son propios del organismo, son la genética, los antecedentes familiares, el aumento de la edad y el sexo. Exacto. Bueno, justamente, la genética o los antecedentes familiares se sabe que van a predisponer al desarrollo de esta enfermedad, ya sea de la aterosclerosis, o también puede ser, por ejemplo, de la hipertensión sanguínea. Eso se sabe que los antecedentes familiares, y por lo tanto la genética, pueden afectar a la aparición de estas enfermedades. Después, con la edad, claramente, a medida que aumenta la edad, a mayor edad, mayor el riesgo o la probabilidad de sufrir este tipo de enfermedades. Y en cuanto al sexo, ¿cómo es la relación? Es más frecuente en hombres, o sea, la mujer premenopáusica es como más cubierta
Ujú. Probable que le suceda. Entonces, en esa etapa es el hombre el más propenso a que le pase, pero una vez que la mujer entra a la menopausia, ahí como que por lo general se cambia o sea, el hecho supera Aumenta más a la las mujeres. incidencia, aumenta la Claro. incidencia de enfermedades relacionadas. Claro, exactamente. Entonces, en general, los hombres son más propensos a este tipo de enfermedades, pero principalmente cuando se compara con mujeres que se encuentran en la etapa que son premenopáusicas. Una vez que son mujeres posmenopáusicas, la incidencia de las enfermedades cardiovasculares aumenta. Principalmente porque se piensa que se debe esto. Esta diferencia y este aumento luego la posmenopausia. Por el descenso de Leí eso, sí. Sí, en general esa es la causa. No se sabe con exactitud cuáles son los mecanismos que implican esta protección. Sí se sabe que los estrógenos tienen efectos sobre el metabolismo lipídico, también pueden afectar al endotelio. No sé si alguien tiene algo de eso. Pero bueno, en general hay múltiples mecanismos que van a ejercer los estrógenos que permiten una protección de las mujeres premenopáusicas a este tipo de enfermedades cardiovasculares. Que luego, en la posmenopausia, cuando se produce un descenso de los estrógenos, aumenta su incidencia. Bueno, entonces, perfecto, esos serían los factores de riesgo no modificables. Ese tipo de factores de riesgo no los va a poder modificar el individuo. Pero por otro lado, tenemos otros factores de riesgo que sí son modificables. ¿Cuáles tienen? La obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, el estilo de vida sedentario, la alimentación. Hiperlipidemia. Exacto. Y por ejemplo, lo que tiene que ver con, bueno, creo que dijeron, no sé si, no escuché ni, no estoy segura si dijeron la hipertensión arterial, por ejemplo, eso sería, que a su vez, si bien constituye una enfermedad, también va a ser factor de riesgo para las otras enfermedades que estuvimos nombrando. Dijeron también dislipemia o hiperlipidemia, puede ser aumento en los triglicéridos o aumento también en el colesterol, principalmente, hipercolesterolemia. Después, ¿qué más dijeron? El tabaquismo. Todos esos factores, en general, tienen distintas maneras de actuar, pero en común, ¿qué pueden afectar? Generan un estrés crónico, ¿puede ser? Puede llegar a generar un estrés, pero ¿en qué, digámosle, parte del organismo o en qué órgano pueden llegar a generar ese estrés? Puntualmente relacionado con esta parte cardiovascular. ¿Con el tema del colesterol? No. ¿Qué van a afectar? La hiperlipidemia, el tabaquismo, la hipertensión arterial, ¿sobre qué van a estar actuando? Arterias. ¿Seria? Sí, las arterias y más puntualmente el endotelio. No Claro. solamente las arterias, sino también el endotelio. Van a generar un daño en el endotelio. Y como vieron seguramente en la teoría, o si estuvieron leyendo, un daño en el endotelio puede generar luego una activación del mismo, disfunción del mismo, que va a generar distintas patologías, como por ejemplo la aterosclerosis, por un lado. Obviamente que la hipertensión también puede afectar al corazón en sí, y hacer que necesites generar un mayor trabajo, un mayor gasto cardíaco. Pero bueno, en general estas cuestiones que ustedes fueron nombrando, era para relacionarlas un poco, todas ellas van a influir o van a afectar al endotelio, pudiendo generar una disfunción del mismo. Por otro lado, ¿qué más nombraron? Bueno, la obesidad. La obesidad, ¿por qué va a ser un factor de riesgo?
un factor de riesgo, pero ¿por qué? Porque por el exceso de tejido adiposo, yo tengo que afecta al corazón mediante muchos factores de riesgos que están presentes con frecuencia, como la hipertensión, y que además los adipocitos pueden producir proteínas inflamatorias. ¿Puede ser? Exactamente, después lo van a ver en mayor detalle luego en la teoría de obesidad, y lo vamos a ver también en el coloquio de obesidad, pero en general se sabe que la obesidad está relacionada con la aparición de hipertensión. No se sabe exactamente cuáles son los mecanismos, hay varios mecanismos que pueden estar implicados. Uno de ellos es, como dijo Camila, la presencia de moléculas proinflamatorias, de citoquinas, que tienen que ver con el tejido adiposo. Y por otro lado también, en la obesidad también hay un mayor gasto cardíaco para bombear la sangre a todo el organismo, por lo cual también estaría en ese sentido afectando al corazón. Y bueno, no sé si hay algo más que nombraron. ¿Y la diabetes? ¿Alguien tiene algo de eso? Causa hipercolesterolemia. Exactamente. Hay otro mecanismo también que puede afectar también el endotelio, pero bueno, en general las diabetes muchas veces cursan con, digamos, una diabetes. Cuando no se encuentra correctamente controlada, va a tener niveles elevados de colesterol, que como dijimos anteriormente, bueno, la hipercolesterolemia es un factor de riesgo en sí, y además también pueden estar implicados ciertos productos que se van a formar por aumento de las concentraciones de glucosa en sangre, que también van a afectar al endotelio. Esto también lo vamos a ver más adelante, pero en general sepan eso, que el aumento de las concentraciones de glucosa, que a su vez va a generar una hipercolesterolemia, van a afectar también al endotelio, aumentando el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y bueno, no sé, Ani, no sé si estás por ahí, si tenés algo más que agregar, o si alguien más quiere decir algún otro factor de riesgo que no hayamos nombrado. Yo el único que tengo así como para agregar también, que no sé si lo mencionaron o no, pero que bueno, es un combo, digamos, de varias de las cosas que se mencionaron que tiene que ver con la hipertensión, la resistencia a la insulina, la dislipemia, que es lo del síndrome metabólico, que bueno, engloba también varias de los puntos que ya hemos mencionado. Perfecto. Y también otro punto que ahora estoy viendo que no, creo que no nombraron, el estrés crónico. Que eso también vi que lo nombran en la teoría, no sé si alguien, bueno, si alguien fue, lo vio. También el tema de la angina de pecho, que pueden ser de 3 tipos, y el tema de la muerte súbita. Sí, eso más bien estaría en la parte de cuando hablamos claro, cuando hablamos un poco de las distintas enfermedades cardiovasculares, y como vos decís, muchas, entre ellas se van a ir interrelacionando. Si ustedes después cuando lean y lo estudien bien, van a ir viendo que, por ejemplo, un infarto de miocardio, dependiendo de cómo afecte, puede resultar en una insuficiencia cardíaca posterior. Van a ver que hay toda una relación entre todas esas enfermedades del sistema cardiovascular. Pero bueno, volviendo un poco a lo que son los factores de riesgo, que creo que no lo habían nombrado, el estrés crónico. Esto también va a llevar a ser un factor de riesgo para este tipo de enfermedades. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a estar elevado en un caso de estrés crónico? ¿Qué hormona, por ejemplo? Cortisol. El cortisol va a estar elevado. ¿Y qué va a hacer el cortisol? Alguno de los efectos, no es necesario de todo, pero es un cuadrito muy lindo que tiene en la teoría. Genera insulinoresistencia. Puede generar insulinoresistencia, sí, eso por un lado. Y la insulinoresistencia... Aumenta los niveles de LDL. También podría aumentar los niveles de LDL. Por el lado de lo que dijeron anteriormente de la insulinoresistencia,
Eso también, nuevamente, se va a relacionar con lo que dijimos de los aumentos de las concentraciones séricas de glucosa, que van a afectar al endotelio. Eso por un lado. Por otro lado, también va a aumentar la retención de sodio y agua de riñón, lo que va a hacer va a contribuir a ¿qué? Al aumento de la presión. Al aumento de la presión arterial, y también puede generar un aumento de las catecolaminas, que también van a contribuir al aumento de la presión arterial. Entonces, bueno, tener en cuenta que el estrés crónico, a través de la acción de estas hormonas, va a generar una alteración en el organismo que puede favorecer el aumento de la presión arterial, y por lo tanto también la aparición de estas enfermedades cardiovasculares. Y bueno, creo que en este caso ya estaríamos completos con los factores de riesgo. ¿Los anticonceptivos también no serían un factor de riesgo? Los anticonceptivos lo que tienen como factor de riesgo, más que, al menos hasta lo que yo tengo conocimiento, es la formación de trombos en algunos casos. No sabría decirte, tendría que fijarme bien si tienen algún factor de riesgo más bien relacionado a lo que sería aterosclerosis, hipertensión. Sí, seguro con la aparición de trombos, que por eso en ciertos grupos de mujeres ya no estarían recomendados, de edades más avanzadas, que fumen, que sean fumadoras. En ese caso no estarían recomendados por una cuestión de que aumenta el riesgo de esta aparición de eventos trombóticos. Tendría que chequear si también pueden llegar a afectar otros tipos de enfermedades que estamos nombrando, pero creo que no estoy seguro de un factor de riesgo para estas otras, pero sí en la formación de trombos. Bueno, y nos queda, como dentro de las generalidades, ¿qué es el riesgo cardiovascular? Defínelo y explique cómo se determina. Yo puse, es la probabilidad de presentar una enfermedad coronaria o cardiovascular en un periodo de tiempo determinado, generalmente de 5 a 10 años. Exacto, perfecto. Entonces, bueno, el riesgo cardiovascular es algo que se va a evaluar o a definir para saber cuál es la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. ¿Qué nos va a permitir saber? Nos va a permitir identificar si hay alguna persona que está en riesgo de padecer esa enfermedad y si es necesario aplicar determinados comportamientos, digámosle de alguna manera, preventivos para que no se desarrolle esta enfermedad. Cuando hablamos de, por ejemplo, preventivos, atenuar todos estos factores de riesgo que nombramos como modificables. Por ejemplo, el tabaquismo, claramente, dejar de fumar. La obesidad, bueno, revertir esa obesidad, por ejemplo. Obviamente que también hay determinados fármacos para, por ejemplo, el tratamiento de la hipertensión. ¿Y cómo lo van a definir? ¿Cómo lo van a definir? Perdón, ¿cómo le van a determinar al riesgo cardiovascular? Hay métodos cualitativos que se basan en la suma de factores de riesgo y clasifican al individuo como en riesgo leve, moderado o alto riesgo, y después los cuantitativos que nos dan un número, que es la probabilidad de presentar el evento cardiovascular en un determinado tiempo, y se puede calcular mediante programas informáticos basados en ecuaciones de predicción de riesgo o por tablas de riesgo cardiovascular, que hay varias, que no sé cómo se pronuncia, pero dice Framingham, y sí, varias de la Sociedad Europea, Británica, Nueva Zelanda y Sheffield.
que son otras tablas. Exacto, está perfecto. Sí, una de las más utilizadas, que también creo que es las que le presentan, le presentan en la teoría, es el índice o la tabla de riesgo de Framingham. Y luego van a ver que también hay una manera de estimar el riesgo cardiovascular a partir de el IMC y ciertas variables metabólicas. Que eso también lo van a ver más en detalle en la teoría de obesidad, pero bueno, ahora en los casos también lo vamos a ver. Si alguien lo hizo de esa manera, lo vemos bien al detalle. Bueno, entonces ahora sí ya comenzaríamos con los casos. ¿Alguien quiere leer el caso número 1? ¿Alguien quiere leer? Bueno. Yo lo leo, no hay problema. Bueno. Tenemos un hombre de 48 años que consulta a su médico por una sensación de dolor en el pecho, del lado izquierdo, tiene dificultad respiratoria, hinchazón en ambas piernas y agitación frente al esfuerzo. Los antecedentes de esa persona es que es fumador, está excedido de peso, trabaja como vendedor en áreas periurbanas, come habitualmente fuera de su casa y principalmente comida rápida con alto contenido de sal. Generalmente a la noche realiza cenas abundantes acompañadas de vino o cerveza. Forma de vida sedentaria, conduce ese auto en promedio a una distancia de 100 kilómetros por día. Tiene antecedentes con un padre con hipertensión alta, a la cual se le realizó un bypass coronario, y también madre con antecedentes de hipertensión que controló con dieta y ejercicio físico. Examen físico, tengo presión arterial 170/115 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria normal al momento de la consulta, y tenemos la antropometría de talle 101,76 centímetros, pesa 97,5 kilos, tejido adiposo predominantemente abdominal y circunferencia de la cintura 109 centímetros. En laboratorio tenemos la glucemia, su valor es de 103 miligramos. Y no es necesario que diga los valores, por ahí decís directamente si está normal o aumentado, y más fácil. Por Bien, ejemplo, la glucemia está normal, el colesterol está ahí, al borde de lo normal, el colesterol, bueno, está HDL, está aumentado, y el otro está disminuido. Sí, está normal, digamos. Sí, está normal. Digamos. Sí. Y los triglicéridos lo mismo, está normal. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos al cuestionario. Entonces, la pregunta número 1 dice, en aclaraciones, cuando dice HTA es hipertensión arterial, esa es la abreviación. Y bueno, analizando los datos del paciente, ¿qué apreciación diagnóstica realizaría? Bueno, con los datos que nos da el problema. ¿Qué podemos sospechar? Sospechar porque no tenemos algo exacto que nos lo pueda decir, pero ¿qué podemos sospechar que presenta este paciente? Yo puse hipertensión, que bueno, que se podía concluir por los valores de la presión diastólica y sistólica. Porque una persona tiene hipertensión cuando el valor de la presión diastólica es mayor a 90 milímetros de mercurio, y en este caso tiene 115, y el de la sistólica es mayor que 140, y en este caso tiene 170. Exacto. Y bueno, además por el estilo de vida, pero esa es más de la otra, me parece, de la otra pregunta. Sí. Después eso lo vemos en la segunda pregunta. Entonces, por un lado, lo que podemos decir es que tiene hipertensión arterial. De eso estamos seguros. Pero por otro lado, si vemos vamos a volver acá, a donde habla de que consulta a su médico por sensación de dolor en el pecho, que tiene dificultad respiratoria y que tiene hinchazón en ambas piernas y agitación frente al esfuerzo.
¿Qué le podría estar sucediendo? Dentro de las patologías que estuvimos nombrando anteriormente. Una insuficiencia Además, cardíaca. exactamente. Probablemente, no lo sabemos con certeza por los datos que nos da el problema, pero probablemente por los síntomas que describe pueda presentar una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Bueno, va a tener una agitación frente al esfuerzo, no es capaz de bombear la cantidad de sangre que necesita para ese esfuerzo que está queriendo realizar. Y por otro lado, fíjense, bueno, dice dificultad respiratoria y dice hinchazón en ambas piernas. ¿Qué sería la hinchazón en ambas piernas? Un edema, ¿no? ¿Y con qué se...? Ajá, ¿quién iba a hablar justo? Hablen, no sé quién estaba por ahí. Bueno. El profe que estaba bien, que era edema en sus miembros inferiores, sería. Uh-huh. ¿Y eso con qué se puede relacionar? Hablando de la insuficiencia cardíaca. Ahora les voy a mostrar una imagen, así lo podemos ver mejor. A ver. Acá. ¿Ven la imagen? Sí, profesor. Bueno, entonces, ustedes vieron que hay ciertos síntomas clínicos que van a observar con la insuficiencia cardíaca izquierda y hay otros síntomas que también se van a observar con la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, cuando había un edema, principalmente de miembros inferiores, pero bueno, se puede haber un edema generalizado, ¿a qué insuficiencia cardíaca podría deberse? A la derecha. Exactamente, ¿por qué? Bueno, acá tenemos, le pongo la imagen para que se den una idea. Lo que habíamos hablado anteriormente cuando definimos los distintos tipos de enfermedades del sistema cardiovascular. Tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda. El corazón no es capaz de bombear la suficiente cantidad de sangre a los tejidos y por lo tanto empieza a acumularse en los pulmones. Va a haber un aumento de la presión en los pulmones que puede afectar a el lado derecho del corazón, generar una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, cuando hay una insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué sucede? La sangre comienza a acumularse antes del corazón, digámosle de alguna manera. Entonces, empieza a acumularse en los tejidos periféricos, en el resto del cuerpo. Y en este caso se produce entonces el edema en las piernas, por ejemplo. Entonces, por los síntomas que presenta el paciente, podríamos sospechar o suponer que puede presentar una insuficiencia cardíaca, en este caso probablemente ya sea una insuficiencia cardíaca derecha también, que como habíamos hablado inicialmente, la principal causa de la insuficiencia cardíaca derecha es que haya una insuficiencia cardíaca izquierda. Esa es la principal causa, son bajas las probabilidades o a una baja incidencia de una insuficiencia cardíaca derecha por otras causas. Pueden ser algún tipo de problemas pulmonares, pero no estaría apuntado a esto el caso. Bueno, volvamos entonces al colegio. Bueno, entonces, volviendo. Dijimos qué precisión diagnóstica realizaría. Tiene hipertensión, eso sí, seguro. Y podemos sospechar, por la sintomatología, que presenta una insuficiencia cardíaca y que, debido al edema de los miembros inferiores, podríamos sospechar que se trata de una insuficiencia cardíaca derecha. No sé si alguien más puso algo más de eso. También, si querían, podían clasificarlo también según
si presenta obesidad o no, eso podría estar dentro de la impresión diagnóstica también, no exactamente relacionado con con las enfermedades cardiovasculares, pero también es parte del diagnóstico. Y si no, también, bueno, puede ser parte de la próxima pregunta. Había mencionado en la pregunta 1, lo del IMC, que presenta obesidad de grado 1, y con un aumentado riesgo cardiovascular que está indicado por la circunferencia de la cintura y la distribución de tejido adiposo en la zona del abdomen. Perfecto. Entonces, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué hábitos y antecedentes del paciente refuerzan la sospecha de enfermedad cardiovascular? Evalúe el riesgo cardiovascular del paciente. Bueno, en este punto habla de que, justamente, nombren todas aquellas cuestiones que estuvimos hablando anteriormente de factores de riesgo que presenta este paciente, que nos hacen sospechar en mayor medida que presenta una enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son? De todo lo que nombra el problema. Obesidad, tabaquismo, Eso, obesidad, que fuma, consumo de tiene antecedentes familiares, como su mamá y su papá que tienen hipertensión alta. Perfecto, entonces, primero tenemos dentro de los factores no modificables, vemos que tiene antecedentes familiares, bueno, el sexo masculino, y después dentro de los factores modificables, como bien dijeron, tiene obesidad grado 1, uno de los factores de riesgo que estuvimos nombrando anteriormente, es fumador, también es un factor de riesgo. ¿Qué más? ¿Algo relacionado con la dieta? Consume alimentos con alto contenido de sal. También, que eso, no recuerdo si lo nombramos en los factores de riesgo, pero también el consumo excesivo de sal también puede promover el desarrollo de una enfermedad cardiovascular. Es sedentario. También Consume mucho alcohol, o sea, vino, cerveza principalmente. También es otra que tener en cuenta, que no solo va a afectar, digamos, de por sí a la enfermedad cardiovascular, sino que también van a contribuir, junto con lo que dice, principalmente que come comidas rápidas principalmente, también van a contribuir al desarrollo de la obesidad que presenta, ¿no? Obviamente, entonces eso se interrelacionan, digámosle, pero bueno, el consumo excesivo de sal es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular de por sí. La obesidad, como hablamos también, que está asociada a distintos factores de riesgo, está asociada al riesgo cardiovascular por distintos mecanismos, y un estilo de vida sedentario también, justamente, también va a estar relacionado con la obesidad, y también existen ciertos mecanismos que también se van a ver afectados, como por ejemplo, que el ejercicio favorece el aumento de HDL, que es un factor protector, eso por un lado, pero hay distintos mecanismos que tienen que ver con el sedentarismo y la actividad física, que no están perfectamente descritos, pero sí se sabe que un estilo de vida sedentaria puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de una enfermedad cardiovascular. Ahí cuando dice evalúe el riesgo cardiovascular del paciente, ¿se debe al tipo de los niveles de las LDL? ¿Eso? ¿La clasificación o no? No, ahora vamos a esa parte. ¿Es categoría de riesgo? Claro, cuando habla de evalúe el riesgo cardiovascular, habla de evaluarlo, como hablamos anteriormente en la pregunta de riesgo cardiovascular, con las tablas, por ejemplo, de Framingham, o con este ajuste a partir del IMC, con este método cualitativo creo que nombraron, habla de eso, con evalúe el riesgo cardiovascular. Pero esperen un segundo que les quería hacer una observación. Bueno, nombramos todos estos factores de riesgo, y a su vez, otra cosa que
quería recalcarles. Este paciente presenta hipertensión arterial, que ya sabemos que es una enfermedad cardiovascular en sí, pero a su vez, esta hipertensión arterial, ¿a qué le pudo favorecer? El consumo excesivo de alimentos ricos en sal. Eso podría favorecer a la hipertensión arterial, perfecto. Pero la hipertensión arterial, a su vez, ¿qué efecto podría tener sobre, por ejemplo, el corazón? Generar una hipertrofia. Bien, escuché varias cosas juntas, pero sí. La hipertensión arterial va a generar una sobrecarga en el corazón, una sobrecarga de trabajo, va a generar, como dijeron, creo que Belén, no sé si vi bien, va a generar una hipertrofia del corazón y puede llevar con el tiempo al desarrollo de una insuficiencia cardíaca. Quería ir a eso, digamos, de que esas dos cuestiones que vimos de hipertensión arterial y la posible insuficiencia cardíaca tienen una relación, ¿no? Bueno, entonces, esto sería, ya hablamos todo de los antecedentes y los hábitos del paciente, que nos siguen dando una idea de que presenta una enfermedad cardiovascular. Ahora dice, evalúe el riesgo cardiovascular del paciente. ¿Alguien lo hizo usando las tablas de Framingham o el ajuste del IMC? Yo lo hice usando las tablas. Perfecto. Y me dio un total de puntos de 16 y un 25% de riesgo cardiovascular. Exacto. Bueno, a mí me dio un poquito menos, pero bueno, no importa. Puede ser que haya habido algún error. Pero en general, la idea es que vean un poco las tablas, vean cómo se calcula y los factores que tiene en cuenta, que un poco son los factores de riesgo que estuvimos nombrando. Por ejemplo, primero divide según el sexo, hombres y mujeres. Luego, fíjense que tiene en cuenta la edad, a mayor edad, mayor puntaje. Después tiene en cuenta el colesterol total. Y que el colesterol total que también va a depender de la edad. Tiene en cuenta si fuma o no fuma, los valores de HDL, que cuanto mayor sean los valores de HDL, menos puntos va a tener, porque justamente el HDL es un factor protector. ¿Por qué se le llama, que hoy cuando le hicieron el problema le dijeron colesterol bueno? Porque el HDL es la proteína que transporta el colesterol desde los tejidos hacia el hígado para que sea eliminado. Exactamente. Es una lipoproteína que está implicada en el transporte del colesterol y lo va a, digamos, de alguna manera sacar de los tejidos, extraer de los tejidos, llevar al hígado para ser eliminado. Y que se sabe que tiene un efecto protector sobre las enfermedades cardiovasculares. Y por esa razón, justamente, a mayor cantidad de HDL, menos puntos se le asigna en esta evaluación de riesgo. Lo contrario, en este caso creo que no tiene en cuenta la LDL, pero bueno, lo contrario sucedería con la LDL. La LDL hace un transporte inverso, el colesterol va hacia los tejidos, y se sabe que está asociada, los mayores niveles de LDL están asociados a un mayor riesgo cardiovascular. Sigamos, entonces, después tiene en cuenta también la presión arterial, fíjense, en este caso la presión arterial sistólica, y bueno, y acá finalmente les da el riesgo. Entonces fíjense, simplemente para que vean eso, qué factores son los que se utilizan para calcular este riesgo cardiovascular. ¿Y alguien hizo alguna evaluación de riesgo a partir del IMC? No importa si no lo hicieron, porque eso lo van a ver mejor en la teoría de obesidad, pero simplemente para nombrarles que tengan en cuenta que existe, y creo que en el coloquio de obesidad seguramente lo vamos a hacer. Se los muestro rápido acá nomás. Por ejemplo, es una tabla que la van a ver en la teoría de obesidad, en donde, en función del IMC,
dependiendo del IMC que presente la persona, este se corrige de alguna manera con la circunferencia de cintura si el IMC es menor a 30, o con variables metabólicas si el IMC es mayor a 30. Por ejemplo, algunas de las variables que se utilizan de vuelta son el aumento de peso desde los 18 años, bueno, tiene que ver con el peso, la relación triglicéridos HDL, justamente lo que hablábamos de la hiperlipidemia, el aumento de triglicéridos, que son contraproducentes para el endotelio, por ejemplo, la presión arterial, la glucemia en ayunas, como hablábamos, de lo que implica, o el efecto que puede tener los niveles séricos de glucosa, y bueno, después habla de apnea del sueño y artrosis. Estas cosas tienen más que ver ya con la obesidad en sí, pero bueno, es algo que lo van a ver más en detalle la próxima teoría. Este paciente tiene una circunferencia de cintura de 109, por ende, si vamos a la tabla, tiene un alto riesgo de... Claro, sí, está bien como vos decís. En general, esta manera de hacerlo, uno primero evalúa el IMC, en este caso es mayor a 30, y directamente se utiliza esta tabla en donde dice corrección por variables metabólicas. Pero no importa, justamente lo van a ver al detalle en la teoría de obesidad, es simplemente para que vean otra manera de calcular el riesgo cardiovascular, más bien relacionado a la obesidad. Una vez que ustedes sacan un IMC, hacen el cálculo del IMC ajustado, en donde le van sumando los puntos, según lo que tenga, como decir, en el caso de la circunferencia de cintura, o en el caso de las variables metabólicas, se van sumando puntos, y luego, a partir de esta tabla, pueden determinar si tienen un riesgo que va a ser moderado, aumentado, severo, muy severo. Es para que sepan que es otra manera de evaluar el riesgo cardiovascular. Pero si lo hicieron con las tablas de Framingham, está perfecto porque es también una manera de calcular. Bueno, estamos entonces con lo que es el cálculo de riesgo cardiovascular. Yo haciendo lo del IMC, el cálculo me da un riesgo cardiovascular alto, elevado. Entonces, ahora nos pregunta este problema, ya que el paciente presenta hipertensión arterial, ¿de qué factores depende la presión arterial? ¿Cómo se aumenta o se disminuye la presión arterial? Les voy a mostrar una imagen también, mientras si alguno quiere leer. Acá hay una imagen que nos muestra un poco de qué depende la presión arterial. ¿Alguien lo hizo? Esta es más bien teórica. Del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Exactamente. Va a depender, la presión arterial va a depender de esas dos cosas. De factores que van a tener que ver con el gasto cardíaco, es decir, con el corazón, y de la resistencia periférica. La resistencia periférica, ¿en qué tipo de casos se va a dar principalmente? Bueno, las arteriolas son las principales implicadas en esta resistencia periférica. Por otro lado, está bien, como dijeron, el gasto cardíaco. ¿Y qué factores pueden afectar al gasto cardíaco? El volumen ¿De qué va a depender? y la frecuencia cardíaca. Dijiste frecuencia cardíaca y no te entendí lo primero. ¿Volumen sistólico? Sí, el volumen, la volemia, digamos, el volumen de sangre, sí, está bien. Claro. Perfecto, va a depender de la frecuencia cardíaca y de la contractibilidad del corazón, que son factores cardíacos, por un lado, y por otro lado va a depender de la volemia. ¿Y la volemia de qué puede depender? A su vez.
Hay un mecanismo re lindo que ven, que en el dibujito y todo, en la teoría, por De la ejemplo. homeostasis del sodio. La homeostasis del sodio, por un lado, sí. De los ¿Y qué mineralocorticoides y péptido natriurético auricular. Exacto. ¿Y en qué, digamos, en qué mecanismos están implicados? Sí, todos estos factores están implicados en un mecanismo. El sistema de renina-angiotensina. Exactamente. Exactamente, no lo vamos a ver ahora en detalle, pero bueno, para que vayan recordando un poco, que el sistema renina, con el sistema renina-angiotensina, el riñón va a censar la presión arterial y el volumen de sangre, y en función de eso va a sintetizar renina, que bueno, va a actuar sobre distintos tejidos para, por ejemplo, en el caso de que haya una sobrecarga, en caso de que haya, poca irrigación, estimular un aumento de la volemia a partir de los mineralocorticoides, por ejemplo, y lo que va a aumentar la recaptación de sodio y agua, y va a aumentar la volemia, mientras que por otro lado, si el corazón sensa que hay un aumento de la carga, lo que va a hacer es tratar de reducir la volemia, y va a sintetizar el péptido natriurético, que lo que va a tener como objetivo, digámosle, o lo que va a terminar generando es una reducción de la volemia. Después vean bien cómo funciona ese sistema, pero en general sabemos que la presión arterial va a depender del gasto cardíaco, y que eso también va a estar relacionado con la volemia y con, bueno, el equilibrio, la homeostasis de sodio, los mineralocorticoides y el péptido natriurético atrial. Y luego la resistencia periférica, ¿de qué va a depender? De distintos factores, obviamente. ¿Como cuáles? Algunos. Factores neuronales, alfa y beta adrenérgicos. Sí, y en general, más allá de cuáles son los factores puntuales que van a ser, como ahí ven en el gráfico, neuronales o humorales, ¿qué van a hacer estos factores? La acción de dilatar o contraer las arterias. Exactamente, exactamente. Entonces, si hay dilatadores, por ejemplo, efectos que van a dilatar las arterias, ¿qué va a hacer qué va a pasar con la resistencia? La disminuyen. Va a disminuir la resistencia periférica. Mientras que si hay efectos que van a contraer, que van a favorecer la constricción de las arterias, bueno, entonces ahí en ese caso la resistencia periférica va a aumentar. Bueno, entonces eso, cuando les pregunta de qué factores depende la presión arterial, bueno, de estos dos grandes factores, el gasto cardíaco y la resistencia periférica, que a su vez van a depender de otros factores, justamente, que fueron los que estábamos nombrando acá. No sé si alguien tiene algo más de esto de que depende la presión arterial. Si no, volvemos al coloquio. ¿Cuáles son los órganos más afectados por la hipertensión arterial? Estuvimos hablando un poco de algunos. ¿Alguien puso algo? Yo, mencioné el corazón por la resistencia periférica aumentada que obliga al ventrículo izquierdo a hacer más esfuerzo para bombear la sangre por el sistema. Y esto puede llevar, a una hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción de ese ventrículo o insuficiencia cardíaca. También mencioné al riñón por la homeostasis del sodio como un mecanismo de compensación que es lento, porque se encuentra bajo control endocrino y neuroendocrino. Y bueno, mencioné las arterias, puede ser por cambios degenerativos en sus paredes,
Y encontré algo también sobre, bueno, el sistema nervioso central y el centro de control cardiovascular vulvar, pero no sabía si mencionarlo acá o no. Sí, está perfecto lo que vos decís. Lo que describiste del corazón está perfecto, va a afectar, como vos bien dijiste, puede generar una hipertrofia, va a aumentar el gasto cardíaco. Lo mismo, lo que ya hablamos que le podría pasar a este paciente. Por otro lado, las arterias pueden tener cambios degenerativos, pueden perder la elasticidad teniendo, como dijimos, aterosclerosis, puede generarse una ruptura, ya sea por la generación de aterosclerosis y luego una ruptura de la placa, por ejemplo, o puede haber un aneurisma, que directamente lo que va a hacer es producir la ruptura del vaso sanguíneo. También va a afectar a los riñones, como bien dijo Camila, pero no tanto de la manera que vos nombrabas, sino que más bien, o sea, sí, los riñones están implicados en el control, pero a su vez los vasos sanguíneos que forman parte del glomérulo, que va a estar, que es una parte esencial, digamos, en la función de riñón, van a sufrir esta hipertensión y pueden también sufrir lo que se llama como la arteriolosclerosis hialina o hiperplásica, que bueno, eso lo tienen en la teoría, no importa, pero lo que voy es que la hipertensión va a afectar al glomérulo, por lo tanto puede afectar a la funcionalidad del riñón. Y otro órgano que puede estar, que también es afectado, por ejemplo, el cerebro, como bien dijiste. Puede haber un accidente cerebrovascular, de la presión arterial, pueden producirse aneurismas. Y bueno, otro órgano que también se puede ver afectado son los ojos, por la hipertensión. También puede afectar a su funcionalidad. No sé si alguien tiene algo más, si se entendió, si alguien puso algún otro órgano, o si tiene alguna otra explicación. Profe, ¿puede ser el pulmón? Y sí, los pulmones también tal vez se vean más afectados al tener lo que se llama una hipertensión pulmonar, que viene más relacionada con la insuficiencia cardíaca izquierda, que en ese caso vos vas a tener no tanto la hipertensión arterial en general, sino más bien vas a tener una hipertensión pulmonar debida a justamente la insuficiencia cardíaca izquierda para respirar. Ah, ok. Bueno, pasando a la próxima pregunta entonces. ¿Qué modificaciones en su estilo de vida podrían normalizar su presión arterial? O mejorar. No sabemos si normalizar, pero al menos mejorar. Puede ser aumento en la actividad física, pérdida de peso y disminución del consumo de sal. Exactamente. En general, en primer punto, tratar de cambiar todos estos factores de riesgo que habíamos nombrado como modificables. Reducir el consumo de sal, dejar de fumar, bajar de peso, aumentar el ejercicio físico. Todas esas cuestiones van a ayudar a normalizar o al menos reducir la hipertensión arterial. Por otro lado, no es a esto a lo que apuntamos, pero obviamente siempre tenganlo en cuenta, también existe medicación que se utiliza para normalizar la presión arterial en personas hipertensas, cuando no se puede mejorar cambiando el estilo de vida, digamos. Por ejemplo, en general pueden ser
diuréticos o vasodilatadores que, bueno, pueden ayudar a reducir esta hipertensión arterial. Pero obviamente que el cambio en el estilo de vida y en estos factores de riesgo modificables es fundamental. Y finalmente, ¿cuál es el pronóstico que podría esperarse del paciente si no modifica su estilo de vida? Yo puse daños en las arterias, esto hace que se endurezcan. Ay, perdón, se me movió, estaba leyendo. Endurezcan o engrosen, incrementando la posibilidad de un ataque cardíaco o cerebrovascular, aneurisma, insuficiencia cardíaca, vasos sanguíneos debilitados y estrechos en los riñones, que afecta el funcionamiento de otros órganos, vasos sanguíneos más gruesos, estrechos o rotos en los ojos, síndrome metabólico y problemas con la memoria o la comprensión. La presión alta no controla también puede afectar la capacidad de pensar, recordar y aprender. Perfecto. Nombraste un poco, volviendo a lo que decíamos de los principales órganos afectados, nombraste un poco eso, que si la persona continúa con este estilo de vida, teniendo una hipertensión arterial, podrían afectarse los riñones, generando un daño renal, posible daño completo al riñón. Por otro lado, también hablaste de, bueno, el daño a los ojos, el daño a los vasos sanguíneos, al sistema nervioso. Podría presentar un accidente cerebrovascular, podría presentar un aneurisma, podría desarrollarse una aterosclerosis, si bien en este caso al menos el paciente no presenta un cuadro de hiperlipidemia, de todas maneras vemos que tiene hipertensión arterial, que es fumador, tiene varios factores de riesgo que también podrían llevar a la aparición de este tipo de patologías como la aterosclerosis. Y obviamente un agravamiento, más acentuado todavía, de esta insuficiencia cardíaca que pensamos que puede presentar el paciente, ¿no? Si continúa con este estilo de vida. Bueno, Ani, no sé si tenés algo más que agregar de este caso en general, ya que estamos terminando, si hay algo que haya faltado, si no, ya seguimos con el próximo caso. No, de lo que veníamos charlando tengo más o menos lo mismo. Lo único para aclarar, un detalle, digamos, pero cuando uno habla de hipertensión, digo en la terminología y en el léxico, ¿no? Ya nos habla de una tensión arterial alta. Entonces, cuando hablamos de hipertensión, directamente estamos hablando de una tensión alta. No es necesario decir, o sea, porque si no queda redundante, hipertensión alta, digamos, ¿no? O sea, la tensión es normal, es alta o es baja. Cuando hablamos de hipertensión, ya estamos hablando de una situación en la que la tensión arterial se encuentra elevada. Te digo porque cuando hablaban los chicos por ahí lo escuchaba, bueno, eso para que lo tengamos en cuenta. Perfecto. Sí, todas esas cosas, como dice Ani, a veces a uno se le pasan cuando está hablando, pero ténganlo en cuenta, y más que nada cuando, o sea, bueno, el examen final es oral, y bueno, cuando ustedes ya estén más, estudien más, seguramente ya van a darse cuenta de esos pequeños detalles, pero bueno, cuando lo vayan a escribir, por ejemplo, en los parciales, presten atención por ahí a esos detalles, porque si hacen esto, como dice Ana, que se queda redundante, por ahí aprenden del todo a qué se refiere el término, ¿no? Entonces tengan cuidado tal vez cuando escriban, presten atención a qué se refiere, por ejemplo, hipertensión arterial, y no ser redundante, ¿no? Esto en general, recomendación para todo, digamos, y principalmente para el parcial. Presten atención a las palabras que utilizan y a qué significa cada palabra, lo mismo que cuando lean los enunciados. Presten atención a lo que dicen. Nos da un indicio del entendimiento que tienen de los contenidos, digamos. Si no sabe lo que significa la hipertensión, bueno,
lo puede escribir o lo puede desarrollar de otra manera. La hipertensión ya es tensión alta, digamos. Entonces, esas cosas a nosotros, o sea, uno también analiza esto en términos de la comprensión, digamos, del contenido que se tiene de la asignatura. Y después, más allá de eso también, digamos, la cuestión de que uno es profesional y también sepa, o sea, la forma, digamos, el correcto desempeño en eso de la terminología, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que, o sea, obviamente estamos aprendiendo, pero está bueno poder marcarlo para que no se... eso, para prestar atención, como decía yo. Bueno, perfecto. Sigamos entonces con el segundo caso. Bueno, lo leo yo si quieren, ya que estoy acá. Mujer de 60 años que consulta a su médico por dolor de pecho y agitación ante esfuerzos mínimos que se ven con el reposo. Antecedentes personales: es fumadora, posmenopáusica, hipertensa no controlada, hipercolesterolémica. La presión arterial es 165/95. Bueno, después sacan los índices, si quieren. Estudios complementarios. Se le realizó una angiografía coronaria que muestra una disminución del 75% del calibre de una rama de la arteria coronaria izquierda descendente. El colesterol total se encuentra aumentado, los triglicéridos están aumentados, el colesterol LDL está aumentado y el colesterol HDL se encuentra normal. Entonces el cuestionario comienza en la pregunta 1, dice: relaciona el resultado de la angiografía con los síntomas de la mujer. Podemos contestar las dos juntas, podría ser porque la primera con la segunda son bastante similares, o van de la mano. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Justifique, necesitaría más datos. Bueno, ¿qué pusieron ahí? ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Y eso, ¿cómo se relaciona con la angiografía, con el resultado de la angiografía que presenta? Puede ser una insuficiencia cardíaca. En este caso no estaría tan relacionado con insuficiencia cardíaca, al menos por los datos que tenemos. Porque fíjense, ¿a qué les hace referencia cuando dice que tiene una disminución del 75% del calibre de una rama de la arteria coronaria izquierda descendente? Yo puse aterosclerosis coronaria, ya que presenta obstrucción del 75% de la arteria, lo que indica que presenta ateroma o placa ateromatosa. Y puse que el resultado de la angiografía, bueno, se relaciona con el que el 75% está tapado, impide que la sangre pueda fluir por la misma y provoca lesión isquémica, o sea, no llega oxígeno, y los pacientes en estos casos sufren dolor torácico al realizar esfuerzos leves o mínimos. Exactamente. Así como vos dijiste, la angiografía nos da una idea de que hay una gran oclusión de la arteria coronaria que se deba a una placa ateromatosa o a aterosclerosis, y esto va a impedir que el corazón tenga una irrigación, una perfusión adecuada según sus necesidades. Por eso en este caso, cuando dice que tiene dolor de pecho y agitación ante esfuerzos mínimos que se den con el reposo. Ante el esfuerzo, el corazón va a tener mayores necesidades, y debido a esta oclusión en la arteria coronaria, no se está pudiendo profundir correctamente. Entonces, en ese caso aparece el dolor de pecho y la agitación. Ese tipo de, digámosle, enfermedad, que dentro de qué tipo de enfermedad cardiovascular la encuadrarían. Dolor de pecho, agitación ante esfuerzos mínimos. Que se va a deber a una oclusión de la arteria coronaria. Angina de pecho. Probablemente se deba a una angina de pecho. O sea, lo que podemos saber a partir de esto es que es una cardiopatía isquémica
que probablemente sea una angina de pecho, ya que dice que, bueno, ceden con el reposo, pero volviendo entonces a las preguntas del coloquio, dice, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? Y después dice si necesitaría más datos. Nosotros en este caso decimos, bueno, ya relacionamos el resultado de la angiografía, decimos que probablemente tenga una angina de pecho, pero, por ejemplo, ¿qué otros datos podríamos necesitar para descartar un infarto de miocardio? ¿Qué se evalúa en el caso del infarto del miocardio? ¿O qué se puede alterar? Bueno, un electrocardiograma, ¿no? Se puede ver alterado si se produce un infarto de miocardio por un lado, y por otro lado se va a producir la liberación de ciertas enzimas presentes en el corazón que se liberan al torrente sanguíneo cuando hay daño y muerte de los miocitos, ¿no? Hay distintas enzimas que se pueden medir, pueden ser más o menos específicas, pueden tardar más o menos en empezar en aumentar o en disminuir, que ahí les voy a mostrar una imagen, esperen un segundo, que no sé si estudiaron la teoría, seguramente lo vieron, o si vieron el PowerPoint de la teoría. Bueno, ahí les muestro un poco algunas. Fíjense. No sé si alguien completó algo de eso. ¿Alguien hizo algo de eso? De lo que, vio algo de eso de las enzimas que se aumentan ante la presencia de un infarto de miocardio. Sí, yo había visto que las troponinas cardíacas TI son las como más específicas, Perfecto. son las que se liberan de los miocitos, y después estaba el otro método que era como el más antiguo, que es el de la creatinina sinasa, pero que esa se encuentra en encéfalo, miocardio y músculo estriado. Exactamente. Fíjense, en general la isoenzima MB es un poco más específica, ya que se encuentra en el músculo cardíaco, pero también se puede encontrar en el músculo estriado, entonces es un poco más específica que la quinasa total, pero no deja de ser, puede tener cierta inespecificidad. Las troponinas sí son bien específicas. Y bueno, fíjense que van a tener distintos tiempos a los que se va a iniciar su detección en sangre, tienen un pico máximo y luego se mantienen elevadas durante distinta cantidad de días hasta que se normalizan. Entonces, en general, volviendo a la pregunta entonces del coloquio, dijimos que el diagnóstico presuntivo es una angina de pecho, pero, por ejemplo, para descartar que se haya sufrido un infarto de miocardio, lo que deberíamos tener es un electrocardiograma y la determinación de estas enzimas que nos van a dar una idea de si hubo muerte de los miocitos o no. ¿Cuál es la diferencia entre la angina de pecho y el infarto de miocardio? Bueno, acá estamos hablando de, bueno, descartar uno o el otro, pero ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? En el infarto hay necrosis. Exactamente. En cambio, la angina de pecho es un dolor más que nada torácico que puede repercutir en un dolor que se va agudizando. Por eso hay distintas clasificaciones de esas. Exactamente, hay distintas clasificaciones.
Pero por otro lado, bueno, entonces lo que sucede en la angina de pecho es que va a haber una perfusión inadecuada para las necesidades del corazón, es decir, hay una isquemia transitoria, pero que justamente en este caso, por ejemplo, se da reposo, es transitoria de un tiempo corto, entonces no se produce la muerte ni la necrosis del miocardio, ¿no? Digamos que transitoria, y el miocardio sigue teniendo su funcionalidad. Obviamente que es algo a tener en cuenta y prestar atención, porque en este caso, bueno, fue angina de pecho y no hubo muerte del miocardio, pero de continuar así podría suceder que se dé un infarto del miocardio, ¿no? Por otro lado, como decían, en el infarto del miocardio hay necrosis y hay muerte de las células musculares cardíacas. Por esa razón, se liberan estas enzimas que estábamos nombrando, se liberan en el torrente sanguíneo por la necrosis de las células. Obviamente, dependiendo del tiempo que transcurra entre que se produce la isquemia y se puede lograr la reperfusión, es decir, el tiempo que el corazón sufre la isquemia, bueno, va a depender de la gravedad que presente el infarto de miocardio, digamos. Es decir, que tanto o que tan extensiva va a ser la necrosis que tenga el corazón. Perfecto. Entonces, ahora pasamos a la pregunta 3, que dice: explique la etiopatogenia de la enfermedad. Un poco lo estuvimos charlando ya. Les recuerdo, etiopatogenia hace referencia a que hablen tanto de la causa como del proceso en cómo se desarrolla la enfermedad. Y acá de qué enfermedad puede ser que lo hayan hecho, digamos, como quieran, pueden leer cualquiera de las opciones. Puede que hayan comenzado hablando de lo que es la cardiopatía isquémica, la angina de pecho, y qué fue lo que originó eso, o pueden directamente también comenzar a hablar de lo que es la aterosclerosis. ¿Yo? Chicos, la idea del coloquio es que ustedes también participen y traigan las cosas hechas, ¿no? Porque para el caso de que ustedes vengan a escuchar, está la teoría, que ya la tuvieron, en donde les explican todas estas, las enfermedades cardiovasculares, la etiopatogenia. En el coloquio, bueno, vemos un poco más al detalle con los casos, pero bueno, la idea es que ustedes sean los que traigan los conocimientos y que acá lo podamos agregar o discutir un poco. Yo había definido lo que era aterosclerosis, que puse que se caracteriza por lesiones en la íntima llamadas ateromas o placas ateromatosas que sobresalen hacia la luz de los vasos. Cada placa ateromatosa corresponde a una lesión elevada con un núcleo grumoso, amarillo y blando, integrado por lípidos, en especial colesterol y ésteres de colesterol, revestido por una cubierta fibrosa. Además de la obstrucción mecánica del flujo sanguíneo, las placas ateroscleróticas pueden romperse, lo que da lugar a una trombosis vascular. También pueden debilitar la media subyacente y de este modo conducir a una formación de un aneurisma. Bueno, perfecto. Eso por un lado. Entonces, empezando por ahí un poco por la parte de la cardiopatía isquémica que estábamos hablando. Nosotros acá presumimos que la paciente tiene una angina de pecho. La angina de pecho es una cardiopatía isquémica que se va a producir, ¿por qué? Por lo que ya vimos de la angiografía, que tiene un 75% de la arteria coronaria ocluida por una placa ateromatosa, lo que va a impedir la correcta perfusión del músculo cardíaco, principalmente ante mayores necesidades como un esfuerzo. Eso por un lado, cuando hablamos de la cardiopatía isquémica. Por otro lado, bueno, entonces dijimos, la paciente presenta aterosclerosis. Perfecto. La placa ateromatosa, como bien dijo Candela, lo leyó,
Ahora, ¿cómo es el proceso de formación de esta placa ateromatosa, ¿no? Eso es importante que lo sepan, y es probablemente, bueno, no lo sé con seguridad, pero seguramente aparezca en algún lado del parcial porque es bastante importante, el proceso de patogenia de la aterosclerosis. Entonces, vamos a repasar un poco esto, que sería, ¿a qué me refiero con la patogenia de la aterosclerosis? A esto, que tiene el dibujito tanto en las diapositivas de la teoría, como en el libro, obviamente, y lo tienen descrito paso por paso. Como dice acá, la aterosclerosis es una respuesta inflamatoria crónica en la pared vascular. Y retomamos un poco lo que yo les quería decir, y les quise recalcar al principio del coloquio, cuando hablamos de los factores de riesgo y sus efectos sobre el endotelio. ¿No? El endotelio tiene distintas funciones, que obviamente es una permeabilidad selectiva, va a regular la respuesta inmune, va a regular la inflamación, va a regular la vasoconstricción o la vasodilatación, va a tener distintas funciones el endotelio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay, por ejemplo, como pueden ver acá, una lesión en el endotelio? Hay una lesión endotelial crónica. Y esa lesión endotelial crónica, ¿qué la puede generar? Bueno, justamente todo esto que nombramos al comienzo del coloquio. Por eso yo les hice hincapié sobre qué órgano, sobre qué estaban actuando estos factores de riesgo. ¿Cómo? Hiperlipidemia. Dentro de la hiperlipidemia podemos hablar de aumento de triglicéridos o hipercolesterolemia. Ambos. Hipertensión. El tabaco. Bueno, otros factores hemodinámicos, toxinas, virus. Estos vendrían relacionados con otras cuestiones, pero bueno, en general, fíjense acá, hiperlipidemia, hipertensión, tabaco, acá podríamos agregar también elevadas concentraciones de glucosa en sangre, por ejemplo. También podríamos agregarlo como una contribuyente a la lesión endotelial. Todas estas alteraciones, factores de riesgo también, pueden generar una lesión endotelial crónica. Va a haber una lesión endotelial crónica, ¿y qué va a pasar con el endotelio? Va a tener una respuesta. Va a haber una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a alterar la permeabilidad del endotelio, va a favorecer la inflamación, va a favorecer la adherencia de células inmunes, por ejemplo, acá lo dice, y lo muestran en el dibujo, adherencia y migración de los monocitos. También, no está en este esquema creo, pero para que lo va a no solo favorecer la inflamación, a modificar la permeabilidad, muchas veces puede generar la liberación de compuestos que sean protrombóticos o procoagulantes, también es una opción, puede aumentar la vasoconstricción, también. Entonces, una lesión endotelial va a llevar a una disfunción del endotelio que va a tener, digamos, todos estos efectos. En este caso, por ejemplo, bueno, como dijimos, un aumento en la permeabilidad y en la adherencia de las células inmunes, lo que va a generar adherencia y migración de monocitos. Luego de que ingresan los monocitos a la íntima, como pueden ver en la figura, hay migración de células musculares, desde la media hacia la íntima. Entonces, por el momento tenemos los componentes, digamos, de la lesión. Hablamos de la lesión del endotelio, migración de células inmunes, en este caso monocitos, migración de células musculares. Todo esto en la íntima. Luego puede haber también una incorporación de lípidos, en gran medida de LDL,
en este caso están implicados, y por lo tanto de colesterol, en la lesión ateromatosa. Se van a formar células espumosas, que van a ser los monocitos, y las células musculares lisas, que van a incorporar los lípidos. Y finalmente va a haber una proliferación también de las células musculares lisas y generación de componentes de la matriz extracelular, que van a terminar de formar la placa ateromatosa. Esto dicho de una manera básica, obviamente en el libro lo tienen bien explicado, detalle por detalle, pero van a tener todo un proceso que comienza con la lesión del endotelio y que va a tener componentes celulares, como también el componente lipídico. ¿Alguien había visto algo de esto de la patogenia de la aterosclerosis? Bueno, es importante que lo sepan. Yo se los nombro de manera resumida, como para verlo acá en el coloquio, pero obviamente que ustedes lo tienen que ver más detallado. A eso hacía referencia un poco esta pregunta. Podían empezar, como dice la etiopatogenia, pueden empezar a hablar un poco de la cardiopatía isquémica, pero que finalmente se debe a la aterosclerosis, y bueno, y ahí tienen que hablar de cómo se forma esa placa ateromatosa. Luego sí, también está bien lo que dijo Candela, creo que dijo hoy, que habló de qué puede pasar luego con esa placa ateromatosa. ¿Cuáles son los resultados después de esa placa? Que se puede terminar de obstruir la arteria coronaria, se puede romper generando trombosis, puede debilitar la media, generando una ruptura del vaso, bueno, distintas opciones que pueden suceder. Sigamos. ¿Qué antecedentes personales se asocian con la patología presente? De los que decía el problema, y que nuevamente estamos repetitivos con esto, pero bueno, para que les quede claro entonces. Tiene que ver con los factores de riesgo que estuvimos nombrando. El colesterol elevado, el LDL, los triglicéridos elevados, el que es fumadora, que es posmenopáusica y una hipertensa no controlada. Exactamente. Y además, otro dato, creo que no nombraron, también tiene un IMC de más de 30, o sea, casi 30 y algo, o sea que también presentaría obesidad. Entonces, está bien, como dijeron, para recalcar, bueno, fíjense que esta paciente también presenta hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una de las principales causas también que van a generar o van a contribuir a generar la aterosclerosis. Eso por un lado, acompañado de todos estos otros factores de riesgo, como dijimos, la hiperlipidemia, o sea, o el perfil lipídico alterado, que ya nombraron, el tabaco, como les mostré en la imagen, todos esos factores que van a afectar al endotelio y van a generar una disfunción del endotelio. Y otro punto a destacar en este problema, que es diferente al otro, es que es mujer de 60 años posmenopáusica, que como dijimos anteriormente, bueno, las mujeres tienen un efecto protector por los estrógenos, que luego de la posmenopausia disminuyen, por lo que aumenta la incidencia de todo este tipo de enfermedades cardiovasculares. Profe, yo además así que ese es un buen punto. Ajá. Encontré ¿Sí? junto con lo de la posmenopausia que en la menopausia aumenta el colesterol total, el colesterol LDL y los triglicéridos, mientras que disminuye el colesterol de HDL, especialmente en mujeres que ganan peso. Sí, está bien, exactamente, sucede eso. Luego de la menopausia hay un cambio en el perfil lipídico, probablemente también por estas modificaciones hormonales, ya que los estrógenos también están implicados tienen ciertas acciones sobre el metabolismo lipídico. Luego de la posmenopausia hay un cambio y alteración del perfil lipídico, que es, como bien dijo Camila, aumento de LDL, disminución de HDL, aumento de colesterol. Todo ello en conjunto
contribuye al aumento de la incidencia de las enfermedades cardiovasculares y puntualmente de la aterosclerosis, en este caso. Bueno, entonces perfecto, ya estamos con los antecedentes personales, es un poco lo mismo que ya veníamos hablando, así que me parece que por ahí recalcar lo de la posmenopausia, que Camila también ya habló un poco. Evalúa el riesgo cardiovascular a 10 años del paciente. Esto es lo mismo que para el problema anterior. No sé si alguien lo hizo como para evaluar a ver qué datos les dio, pero no nos vamos a detener mucho porque ya es lo mismo que el anterior. A mí me dio 21 puntos y un 14% de riesgo. Perfecto. Y bueno, no sé si alguien lo hizo con lo del IMC ajustado. Para el caso del IMC ajustado también es un riesgo cardiovascular alto. Pero bueno, es simplemente para que lo calculen, es lo mismo que ya les estuve mostrando para el caso anterior. Y finalmente, ¿qué evolución puede esperar si no modifica su estilo de vida? Que es un poco lo que habíamos hablado, que habían nombrado de qué puede pasar con la placa ateromatosa por un lado, ¿no? Profe, yo ahí puse, a grandes rasgos la evolución depende del tamaño de los vasos implicados, la estabilidad relativa de la propia placa y el grado de degeneración de la pared arterial subyacente. Los vasos más pequeños pueden quedar ocluidos poniendo en peligro la perfusión tisular distal. La placa rota puede mandar émbolos con las partículas ateroscleróticas y provocar una obstrucción de los vasos distales o dar lugar a una trombosis vascular aguda. Y la destrucción de la pared vascular subyacente puede conducir a la formación de un aneurisma con rotura y o trombosis secundaria. Perfecto. Sí, es todo eso que vos nombraste, justamente podemos tener una oclusión completa de la arteria en cuestión, que en este caso es una arteria coronaria, podemos tener una ruptura de la placa, que va a llevar justamente a la producción de un trombo, que también puede terminar produciendo una oclusión, o puede haber también una rotura, si hay una debilitación de la media, una ruptura de la arteria. En todos esos casos, ya sea por la oclusión o por la formación de un trombo y la posterior oclusión de esta arteria coronaria, que va a poder producir si se ocluye completamente la arteria coronaria. Un infarto del miocardio. Exactamente, va a poder llevar a un infarto de miocardio porque va a haber una isquemia de esta región del corazón que es irrigada por esta arteria coronaria. Puede haber un infarto de miocardio, y el infarto de miocardio, bueno, como dijimos, dependiendo del tiempo que transcurra, de la gravedad, puede terminar resultando luego, o en la muerte, si no hay manera de recuperar, o puede también generar, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. Si hay una recuperación, pero hay parte del corazón dañado, bueno, puede generarse una insuficiencia cardíaca posterior. Luego de un infarto de miocardio, me refiero. Pero bueno, eso creo que sería más o menos todo. Ani, no sé si hay algo más que quieras recalcar de este problema. No, estudien y repasen lo que decía, digamos, o sea, este tema va a entrar en el parcial, que es un tema importante también para nutrición, así que si no resolvieron el coloquio, resolvanlo, complétenlo lo más posible y estudien la teoría, lean el libro, así les queda bien completo y no hay problema. Sí, y otra aclaración justamente con esto mismo que dice Ani, en general en el coloquio cuando les preguntan de la etiopatogenia, de la enfermedad, presten la atención, resuélvanlo bien, porque justamente es el foco, es a lo que nos enfocamos en el coloquio y en la materia en general, digamos, a que ustedes puedan entender principalmente la etiopatogenia de una determinada enfermedad. Y obviamente los factores de riesgo y todo, pero justamente los factores de riesgo, por eso yo les voy consultando, les voy diciendo para que vayan relacionando,
la idea de ver los factores de riesgo es cómo estos factores de riesgo afectan a la enfermedad y en qué van a promover la aparición de la enfermedad y qué implicancia tienen dentro de la etiopatogenia. Entonces, justamente, el foco de la materia es que ustedes entiendan la etiopatogenia de una determinada enfermedad. Y si le pregunta eso en el coloquio, presten la atención y resuélvanlo bien. Esa es la recomendación. Claro, en general la gran mayoría de patologías y de enfermedades que vemos en la asignatura, digamos, son en las cuales los nutricionistas tenemos incidencia directa, digamos. La parte cardiovascular, digamos, o sea, lo estábamos viendo, digamos, todos los factores modificables, digamos, nosotros tenemos una incidencia directa en eso, y en nuestro rol, por lo tanto, digamos, o sea, son patologías importantes y es importante que le prestemos atención a cómo se producen para después en la siguiente asignatura, donde vemos más el abordaje nutricional, también poder hacerlo y que sea, digamos, a partir de una comprensión, ¿no? Bueno, o sea, se produce por esto, entonces lo que hay que modificar es esto, y ahí nuestro rol como nutricionista. Entonces a estas patologías préstenle mucha atención porque nosotros tenemos una incidencia directa. Bueno, perfecto. Ya estamos. Entonces ahora dejo de compartir y les paso por el chat. Si me deja. Les paso por el chat la contraseña del evaluatorio. Ahí está. Y vayan encendiendo las cámaras. Ahí les pasé la contraseña, igual esperen porque no debe estar activado todavía, ahora entro y se los activo. Profe, te consulto porque yo estoy desde el celular y cuando salgo al entorno, digamos, se me apaga la cámara. No escucho. Estaba silenciado. Sí, bueno, no hay problema en este caso, resolvé el evaluatorio, obviamente. Tengan en cuenta todos estos problemas para el parcial, vayan pensando, porque en el parcial sí o sí les van a exigir que tengan la cámara. Sí, es en esta clase, no piensen en alguna otra. Que no tenía la compu. Dale, gracias. Profe, ¿podemos resolverlo ya? Ahí estoy activándolo, no van a poder entrar todavía. Espérenme un poquito. Que me está dando mal el entorno. Igual dice que a las A mí se me